Hola, hola David, buenos días, ya estamos en vivo transmitiendo desde Facebook. Esta mañana no estamos transmitiendo desde Zoom, solamente desde Facebook, así que para que todos los que puedan conectarse lo hagan a través de Facebook, ¿no? Ahí estamos en Facebook Live, todavía me cuesta hablar de esas palabras, ¿no? Sí. Bueno, ya estamos conectados, así que empezamos un minutito antes para que todos los que se conectan habitualmente puedan estar también aquí en Facebook Live. Eh, ya está transmitiendo, así que si tú quieres mandarle a los contactos tuyos, David, ahí ya aparece. Voy a compartirte esto, a ver cómo lo hago para compartir. Creo que es aquí. Aquí está. Ya. Ahorita te mando el link por si quieres mandarlo a tus contactos Ya, para que así lo lo vean. mando. Claro. Y pegar. Ahí va. Ya, ahí te lo pasé. Buenos días a todos los que nos están mirando a través de Facebook. Estamos aquí animados con mi amigo David para conversar acerca de un tema que nos plantearon hace un par de semanas atrás. Ay, perdón si me ven moverme un poco, estoy con problemas, parece, en la asiática, así que me duele bastante la espalda. Pero sí, nos plantearon un tema y empezamos hoy día a hablar acerca del carácter, el carácter, ¿no? Es un tema que generalmente pues estamos conversando, ¿no? Generalmente hablamos del carácter, que Dios quiere que tengamos un buen carácter. Para algunas personas alguien tiene buen carácter, para otros tienen mal carácter. ¿Cómo definir eso? Porque la verdad es que si nosotros pensamos en el carácter, pues vamos a estar hablando acerca de tres cosas, ¿no? Hoy día vamos a compartir muchas cosas. David va a compartirnos muchas escrituras o muchos puntos acerca de lo que significa el carácter desde el punto de vista bíblico. Pero también te queremos hablar acerca de lo que entendemos por carácter, ¿no? Porque hay tres cosas, como hablamos con David hace unos minutos, hay tres cosas que de pronto nos hacen pensar que eso es el carácter. Eh, el carácter básicamente es algo que se adquiere. Uno no nace con el carácter que tiene en el tiempo, ¿no? El carácter es algo que se adquiere. El carácter es formado por las situaciones que enfrentamos todo el tiempo. El carácter se forma debido a la familia en la que vivimos, el contexto social, el contexto histórico, el contexto cultural. Todo lo que nos rodea básicamente va formando nuestro carácter. No es la personalidad, el carácter no es la personalidad, el carácter no es el temperamento. Hay cuatro temperamentos que cada uno de nosotros podemos tener, uno de los cuatro, ¿no? Nacemos con un temperamento ya definido, viene en la BIOS del ser humano, ese temperamento viene. Entonces es muy importante considerar esos cuatro temperamentos. Por otro lado, hay personalidad también, ¿no? Se va tomando en cuenta la personalidad, cómo la gente es. Y a veces se confunde el carácter con la personalidad. Y la verdad es que el carácter más la personalidad, como hablábamos con David, eh, representa, no, perdón, me estoy equivocando. Eh, El carácter más el el carácter más temperamento. el temperamento Sí, forman la personalidad. Entonces, ese conjunto de cosas son lo que forman la personalidad en nosotros. Pero, ¿qué tal, David? Empezamos charlando acerca de lo que tú ves sobre el carácter, para que los que están mirando también puedan escuchar. sí, sí, lo que yo te hablaba recién, que nosotros tenemos, como iglesia, tenemos un estudio, no sé si tiene el mismo nombre o si se da o no se da todavía, pero en Santa Cruz o en otros lugares, pero tenemos un estudio que es el carácter de Jesús acá en Chile. Ajá, Carácter de sí. Jesús. Entonces no se enseña la personalidad de Jesús o el Ajá, temperamento de Jesús, sino que lo que transmitimos es el carácter de Jesús. exacto. Entonces, porque es algo que se puede aprender. Si Ujú, nosotros lo aprendemos, tenemos que desaprender cosas para poder aprender y amoldarnos a ese carácter. Entonces, tiene lógica lo que ujú, estamos aprendiendo. exacto. Y Jesús esperaba que personas lo imitaran. O sea, pues si vemos en los evangelios, algo que Jesús esperaba era que se hicieran discípulos. Y entonces, pero el discípulo no era solamente alguien que aprendía un formato externo, no era como, no sé, por decir así, no era ir el domingo a la iglesia, ponerte corbata, vestirte sales de la reunión y chao. Ah, pero eso es Ajá, cristianismo. No, no ujú, era cristianismo, era caminar con el maestro, ajá, caminar con el rabino
y adquirir su carácter, aprender Exacto. de él, moldear mi vida en base a sus principios, sus valores, y esos llegaban a ser mis principios y mis valores. Ajá. Exacto. Sí, y básicamente lo que tú dices es lo que va formando el carácter, ¿no? Por ejemplo, al hablar de los discípulos llegaron en ese momento con un carácter diferente, ¿no? Tenían un temperamento distinto y un carácter también que estaba moldeado ya, moldeando sus vidas. Pero al estar caminando con el Señor, eso fue desarrollando un carácter diferente, ¿no? Porque fueron viendo la forma en que Jesucristo, por ejemplo, amaba, cómo Jesús amaba, cómo Jesús reaccionaba ante la injusticia, por ejemplo, ¿no? Toda esa expresión de carácter que Jesús tenía se fue transmitiendo también a los discípulos, y al mismo tiempo los discípulos fueron adquiriendo esa conducta, esa expresión, ¿no? Porque básicamente el carácter se va formando, como decíamos al principio, en base a todas las vivencias que tenemos. Desde niños empezamos a formar el carácter, ¿no? Desde ahí empieza, desde la cuna empieza uno a formar el carácter, y la influencia de las personas más importantes en la vida de ese niño o de esa persona, pues va generando también los cambios en la expresión de su carácter. Y los discípulos lo hicieron así. Sí tenemos el estudio, yo creo que es un estudio universal, ¿no? De la iglesia, por lo menos, todos nosotros tenemos estudios de carácter, y habla acerca de cómo Jesús mostraba el amor, la importancia del amor de Jesús hacia los demás. Básicamente vimos también la integridad, la forma en que él trataba a la gente, ¿no? Cómo él se relacionaba con la gente. Eso mostraba el carácter de Jesús. Y obviamente el carácter que tenemos que adquirir nosotros. Ahora, antes de seguir, antes de seguir, hay un buen carácter y un mal carácter. Yo me atrevería a decir, no sé qué piensas tú, David, que ninguno de nosotros, ningún ser humano en el mundo realmente tiene un buen carácter, sino que todos tenemos un mal carácter, un carácter deformado, corrompido, y que un montón de palabras más se le puede poner. Porque yo considero, y este es mi pensamiento personal, puedo estar muy equivocado en lo que digo, pero creo que el único que sí tiene buen carácter es Jesucristo. Y el resto de nosotros, para nada. Todos tenemos algo que no está bien en el carácter. Por eso es tan importante el proceso de transformación. ¿Qué pensás tú? ¿Le encontrás sentido? ¿Estoy rayando la papa, como dicen ahí en Chile? Sí. No, hay mucho sentido. Creo que hay que hacer historia. O sea, hay que entender el tema del carácter. Viene desde el comienzo del ser humano. Hay que hacer historia para entender cuál es el proceso de dónde viene el cristianismo y qué es lo que postula el cristianismo. Ajá. Que con tantas variantes y puntos de vista y cosas que hemos pasado, se nos puede olvidar que en la Biblia hay una línea de enseñanza. Por ejemplo, lo que tú dices me llama mucho la atención, pero es muy cierto que ninguno de nosotros tiene buen carácter. Ajá. Primero, hagamos un poquito de historia. Uh-huh. ¿Cuál fue el propósito con el que Dios creó al hombre? ¿El propósito? Claro. Tiene que ser el propósito, tiene que ser, por ejemplo, hay escrituras que dicen en Efesios 1:4, me parece, que dice que el propósito de Dios era el propósito eterno de Dios. Dios desde antes de la creación del mundo formó al hombre y nos destinó a algo, pero él tenía un propósito. En Efesios habla mucho de eso. Y en varias partes habla de eso. Incluso hay una parte, Sí. capítulo 4, por ahí Efesios dice, según el propósito eterno de Dios. Entonces, Dios debe tener, su propósito debe ser eterno. No es... ¿Cuál es ese propósito original, ese propósito eterno? Entonces, nosotros empezamos a preguntarnos, y generalmente lo que tenemos, lo que se nos viene a la cabeza es, el propósito de Dios es, Dios creó al hombre porque sabía que el hombre iba a pecar, pero lo creó para salvarlo. Entonces, el propósito de Dios es mi salvación. Claro. Entonces, nosotros empezamos a leer el propósito de Dios desde Génesis 3, la caída del ser humano. Pero Dios creó al hombre antes de Génesis 3. Claro. Aun cuando no había caída, no había pecado. Entonces, vamos al principio, y el propósito de Dios era simplemente, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Exacto. Imagen y semejanza. Imagen y semejanza, ese es el punto. Y eso tiene que ver con el carácter de Dios. El hombre tenía el carácter de Dios y lo reflejaba en todos los aspectos. Era su imagen, era su semejanza, era su carácter. Y cuando Dios le da el mandamiento al hombre, le dice, multiplíquense, llenen la tierra,
Iba a multiplicarse el carácter de Dios, porque nos multiplicamos cada especie según su género. Ajá. El carácter de Dios se iba a multiplicar y se iba a llenar la tierra de personas que reflejaran el carácter de Dios. Imagínate una tierra llena de gente que está reflejando el amor de Dios, la compasión de Dios, la creación de Dios. Uh-huh. La tierra entera se iba a volver un paraíso. Ese era el propósito de Dios. Claro, El hombre, claro. reflejando la imagen de Dios. Ahora, Uh-huh. no podemos leer el propósito desde Génesis 3. Claro. ¿Qué pasa? El hombre cae y muere, se corrompe, su carácter murió. Ajá. Ya no refleja la imagen de Dios. Parcialmente sí. Entonces, Dios tiene que enviar a su Hijo. Él es Uh-huh. la imagen del Dios invisible. Entonces, Jesús tiene 3 funciones. Jesús venía a reflejarnos a Dios, y una de sus otras funciones es que venía a reflejar lo que era el ser humano que Dios quería que fuera el ser humano, Uh-huh. nuestro El modelo de modelo. hombre. Entonces, a El veces modelo. solamente miramos a Jesús como el Salvador. Jesús es el Ajá. Salvador. Uh-huh. Ya, yo me salvé, listo, ya me salvé. ¿Qué tengo que hacer? Me salvé. Voy a la Claro. iglesia, cumplo los requisitos, ya me salvé. Pero ahí estamos fallando porque no le estamos enseñando a la gente, oye, ahora te tienes que parecer a Jesús. Pero Exacto. esto no es solo imitación, esto es, por eso el cristianismo postula, o no postula, enseña lo que Jesús enseña, que es el nuevo nacimiento, una regeneración. Necesitamos Uh-huh. una nueva naturaleza de Dios, esa naturaleza original que se perdió, Cristo la rescata, la trae y se la entrega ahora a los que creen en Él, y forma una nueva humanidad. Es Efesios verdad. también habla de eso, habla la frase Sí, nueva humanidad. claro. Entonces, O la nueva nueva, creación de la que habla Corintios también, ¿no? Somos nueva nuevos en creación. Cristo, Si una ahora nueva estamos en creación. Cristo, somos nueva creación. Entonces, y de ahí ya podemos ir reflejando el carácter de Cristo. Entonces, misión, propósito, tengo que Uh-huh. ser parecido a Jesús, tengo que reflejar la gloria de Cristo, Mm. adquiriendo su carácter cada vez más. Y eso es lo que también hablábamos del proceso de santificación, ¿te acuerdas? Sí, sí, Como 2 sí. o 3 veces atrás. Entonces, mi Sí. meta no es solamente ir a la iglesia, y no es mi Uh-huh. meta haber sido salvado y Claro. mantener mi salvación, que es Uh-huh. importante, obviamente, pero eso es un Uh-huh. medio para Ajá. conseguir el propósito de Dios. El propósito es eterno, Claro. es lo que viene desde la eternidad hasta la eternidad. Claro. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que dices. De hecho, hay una escritura en Corintios, si no me equivoco, en Segunda de Corintios capítulo 3, donde dice que somos transformados por medio del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice que somos transformados. Pero la particularidad de ese pasaje es que vamos a ser transformados, pero siempre y cuando estemos mirando a Jesucristo, es decir, cuando estemos contemplando, cuando estemos siendo transformados por Él, cuando estemos siendo influenciados por Él. Entonces el carácter se va transformando cada vez más a la imagen de Cristo por medio del proceso que el Espíritu Santo está desarrollando en nosotros. Es un trabajo importante y me gusta mucho lo que tú dices porque tú dices, ir a la iglesia en el fondo no es el propósito. Porque ir a la iglesia, toda la gente puede ir a la iglesia. Y está bien, la iglesia es un medio. La iglesia es un medio que Dios usa para guiarnos hacia el proceso de conversión. Eso es súper importante. La iglesia es la puerta para muchos de nosotros para llegar también a la conversión en el momento que Dios lo estima. Pero la iglesia en sí no es la que nos salva, no es la que transforma nuestro carácter, sino que es la influencia de Jesucristo trabajando por medio de su Espíritu Santo en nosotros. Y si hablamos de contexto religioso, por ejemplo, el contexto religioso en nuestra vida también afecta a nuestro carácter. Por ejemplo, mientras más nos reunimos con cristianos que están siendo transformados en su carácter por medio del Espíritu Santo, más rápidamente nuestro carácter también es transformado. ¿Por qué? Porque vamos viendo lo que no está bien en nosotros, vamos siendo enfrentados, vamos siendo tratados, vamos siendo animados, vamos siendo discipulados, ¿no? Y ese discipulado que viene de Cristo y viene del grupo también de la iglesia, pues va transformando también nuestro carácter. Yo me acuerdo que cuando recién me había convertido, mi carácter estaba, pero estaba mal. Y esa es una cosa que quería poner como entre comillas, ¿no? Como entre corchetes, por ejemplo, sin querer salirnos del tema, pero está relacionado con el tema. Cuando uno se bautiza o cuando uno se convierte al cristianismo, las personas de pronto podemos pensar, bueno, ya me bauticé, ahora ya estoy cambiado, soy completamente nuevo y he sido regenerado. Y la verdad es que es cierto, ¿no? Porque la Biblia enseña eso. Pero hay una cosa, cuando pasa eso, no automáticamente cambia todo nuestro carácter sigue estando mal.
Y es que yo defino eso al igual que, utilizo una palabra que MacArthur, que MacArthur usa, ¿no? Tenemos ¿cómo le podemos mencionar? Un, un carácter transformado, pero posicional. Es decir, hay una posición en nosotros que es diferente a la que vamos a tener en un año más, en 5 años más, en 20 años más. Y como es posicional, pues todavía no está todo transformado, todavía no está todo cambiado. Seguimos siendo egoístas muchos de nosotros como éramos antes, solo que ahora nos damos cuenta y podemos cambiar. Y ahí está el proceso, ¿no? Yo ahora me doy cuenta de lo que está mal en mi carácter y puedo ir a Dios, batallar con las armas espirituales de las que hablamos hace un tiempo atrás también, lo que tú mencionaste sobre Santiago y todas esas cosas que hablamos después. Podemos usar la oración y podemos ir transformando, no nosotros, Dios va transformando ese carácter posicional y lo va elevando cada vez más al carácter de Cristo, ¿no? Entonces, es tan importante pensar que de un día para otro un ser humano no cambia. El carácter no cambia de un día para otro. No se regula, no se equilibra, sigue siendo una persona convertida, salvada, con todas estas buenas cosas que Dios da, pero al mismo tiempo sigue teniendo el mismo carácter de pronto que tenía el día anterior a su conversión. Y muchas personas, y tú y yo lo hemos visto a lo largo de los años, se desaniman porque ven que su carácter no es transformado. Y piensan, pero ya soy cristiano y sigo viviendo las mismas cosas. Y algunos se van de la fe porque piensan que las cosas no están cambiando, que algo no ha resultado. Y no es así. Es simplemente que tenemos una posición diferente hoy día en Cristo al momento de convertirnos. Y esa posición va cambiando a medida que nos vamos relacionando más con Dios, con el Espíritu Santo, con los miembros de la comunidad religiosa, cristiana. Esas cosas van transformando nuestro carácter. Entonces, solo quería ponerlo al margen porque muchas personas se pueden quedar ahí, pero yo me bauticé, yo me convertí y sigo siendo el mismo. Claro, es que hay algo que no ha cambiado todavía, hay algo que tiene que seguir trabajando, lo que David está hablando acá. Aprovechamos de saludar a todos los que están conectados, ¿no? Se conectó a la transmisión Miguel Sepúlveda, un abrazo grande. Susana de María, mirá, de allá de Susana, Santiago, sí. ¿no? Sarita, también está Eduardo Caneo y Leo. Bienvenidos, Leo, Leonor Hernández. Entonces, todas estas cosas son importantes para responder de cierta manera a lo que es el carácter. Pero bueno, te dejo, ¿qué más podemos hablar acerca del carácter? Sí, estaba pensando, bueno, hace poquito escuchaba a un profesor que decía, hay un ramo, tú tuviste que haberlo pasado, que es formación, Formación ¿cómo se llama? espiritual. Fe y desarrollo humano, no, fe y desarrollo humano, desarrollo humano. Habla del tema del carácter, personalidad, las disfunciones que empiezan a aparecer, se estudia desde pequeñito hasta cuando uno muere, la formación de la familia y todo eso, lo que es aspecto Sí. de formación Ajá. humana. Y él decía, las relaciones tienen 3 características. Una es que las relaciones nos forman, nos desforman y nos transforman. Claro. Entonces, sí, la iglesia está para eso, porque solo nos vamos, estaba leyendo lo que decía la escritura que dice, la que tú citaste, segunda de Corintios 3, Corintios 3. verso 16, y 16, no, 17, 18. Mira, la voy a leer, ¿ya? Ajá, dale. Dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ajá. Así, todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Ajá. Somos transformados a su semejanza, pero somos transformados por el Espíritu Santo en la medida que contemplemos a Cristo y nos mantengamos reflejando a Cristo. No es sin Cristo. Entonces, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Por qué el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? No es una fórmula mágica. A veces pensamos que como esta es la fórmula trinitaria. Y sí, entiendo que tiene significado al mencionarlo, Jesús lo ordenó, pero hay un profundo significado atrás. Es como podemos buscar 2 formas. Podemos estar enseñando bajo el título de hacer discípulos 2 cosas bien distintas. Okay. Una cosa es, yo te digo a ti, te conozco y te digo, ¿sabes qué? Tú tienes que aprender a ser discípulo de Jesús, pero todo tu esfuerzo y tu confianza está puesto en lo que tú consigues, en lo que tú haces, en la imitación humana.
Y eso no es más que una religión humana. Aún bajo el rótulo de discípulo de Jesús, podemos estar Ajá, enseñando una religión de mejoramiento humano. ajá, Y eso es es muy verdad. frustrante. Que, por ejemplo, piensen, no sé, si un mono trata de ser humano por 20 años, 30 años, se va a transformar al final de los 30 años, va a ser un ser humano, se va a transformar en un ser humano. Por sí No, pues, sola, la imitación es transformación. Un no, no, no. delfín que quiera hacer, no sé, enséñale a una ballena que quiera ser un pájaro. Pueden Claro. pasar 20 millones de años, o sea, imitar no te transforma. Ujú, Necesitas primero una naturaleza nueva. Yo necesito exacto. nacer en la especie Mm, para crecer dentro de esa especie. Yo exacto. necesito nacer en Cristo Ujú, para crecer en Cristo. Entonces, no podemos enseñar la imitación olvidando la obra del Espíritu Santo. claro, Tenemos una naturaleza nueva. Por eso es importante el nuevo nacimiento. Y gracias a exacto. que tenemos el Espíritu Santo, ahora Él trabaja llevándonos a Cristo. Toda la Ujú, obra del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo, pero mostrarnos ¿qué? El carácter de Cristo ujú, para que claro, se forme en nosotros. sí. Sí, tiene mucho sentido lo que tú dices. De hecho, sí, sí es cierto que aprendemos por imitación, ¿no? La verdad es que Sí, todos nosotros aprendemos por imitación muchas cosas, pero aprender a ser como Cristo requiere, requiere el Espíritu Santo, requiere una la naturaleza conversión. nueva. Porque, claro, es imposible que nosotros podamos ser como Cristo si no tenemos esa regeneración. Y lo que habla este versículo también de 2 Corintios 3 que leímos recién, pues es importante porque habla de la contemplación. Y a veces uno, si no entiende lo de las disciplinas espirituales, piensa que contemplar a Cristo es mirarlo ahí como hay ciertas figuras en ciertas denominaciones religiosas que aparecen con una cara contemplativa, así como que están mirando al infinito, ¿no? No, claro. Pero es más que eso, la contemplación no es solo mirar, sino que más bien es hacer tuyo lo que estás viendo, ¿no? Es admirar, es profundizar en la naturaleza de Dios, es tomar lo que estás mirando y llevarlo a tu vida, es sentirte asombrado, es parte de la adoración, básicamente, ¿no? Uh-huh. Poder ser Es, transformado es, por esa una, imagen poderosa de Cristo. es una admiración Exacto, transformadora. exacto. Y eso es lo que la gente muchas veces no entendemos. A veces pensamos que contemplar es mirar, pero no es eso, es más allá que eso. Es dejarse transformar al mismo tiempo, ¿no? La contemplación implica que uno se deja transformar por toda esa influencia que es parte del Espíritu Santo. Y eso afecta el carácter. Eso afecta el carácter y eso va formando un nuevo carácter, va formando un mejor carácter, ¿no? Va formando el carácter de Cristo. Y eso es lo que también queríamos conversar, ¿no? Porque hay algunas escrituras, tú tocaste la escritura en Génesis capítulo 1, que es como la base para decir, esto es lo que Dios quería formar. Porque uno puede pensar, bueno, ¿cuál es el propósito de Dios para el ser humano? Que se multiplique. Claro, pues eso es parte de, ¿no? Es parte de todo el trabajo que se hace. Claro, Pero, es un medio para conseguir el propósito. La claro, para multiplicación conseguir es un más, medio. para que la gente se convierta. Pero ¿qué es lo que Dios quiere realmente tratar en ti, en mí y en la iglesia? Pues que nuestro carácter sea transformado a la imagen de Cristo. Eso es lo que buscamos, ¿no? Eso es lo que buscamos. De ahí viene todo el proceso de, de trabajo que Dios tiene con cada ser humano, con el pueblo en el Antiguo Testamento de Israel, con la iglesia ahorita aquí en nuestro tiempo y en nuestros contextos. No importa dónde estemos, Dios quiere formar carácter y quiere formar buen carácter. Eso es algo Claro. importante. Entonces, en ese contexto, lo que tú decías, yo naturalmente, mi carácter no es buen carácter. Claro. Ahora, no todo en mi carácter está malo, pero, No, claro. Sí. pero a veces, por ejemplo, tenemos frases como, es que esa persona tiene un carácter fuerte. Claro, ¿a qué nos Eso referimos? Que es también. una persona o es dominante, o es manipuladora, o es explosiva, Ajá. y tiene carácter fuerte, atropella a todo el mundo, Ajá. si tiene algo, un negocio, una empresa, Ujú, aplasta a quien sea con tal de salir adelante, tiene un ujú, carácter fuerte. ajá. Pero no necesariamente desde un punto de vista bíblico el carácter fuerte, el carácter firme, el carácter correcto es Cristo. Ajá. Entonces, si yo soy un tipo que, que no moldea sus emociones, es explosivo, dominante, Ujú, puedo en el mundo decir que tengo un carácter fuerte, pero bíblicamente hablando, en el reino de Dios, eso no es un carácter fuerte. Eso es un carácter exacto. débil, eso es un mal carácter. No es el carácter de Jesús. Ajá. Ujú. Es verdad. No, y muchas veces confundimos eso también con los temperamentos, ¿no?
porque claro. los temperamentos básicamente son los que se muestran de esa manera, el que pone el pie sobre el otro, ¿no? Básicamente son tipos de temperamentos que van afectando a la gente, pero no necesariamente el carácter, ¿no? Una persona colérica, una persona sanguínea, una persona flemática, son temperamentos, ¿no? El apóstol Pablo tenía un tipo de temperamento, el apóstol Pedro tenía otro. Y da para otra conversación hablar del tema de los temperamentos, porque son 4 temperamentos bastante diferentes entre sí. Pero por eso es tan importante considerar qué es el carácter, cómo se transforma, cómo se desarrolla, qué es lo que Dios quiere, pero también apartarlo del temperamento. Ahora, el temperamento, solo vamos a hacer un corchete nuevamente. Ujú. El temperamento no necesariamente es transformado por completo, pero sí puede ser ajustado. Una persona que no tiene su temperamento bajo el control del Espíritu Santo va a tratar a la gente de acuerdo a ese temperamento. Lo va a tratar mal o lo va a tratar muy bien, o va a llorar con ellos, o no va a ser para nada empático porque su temperamento va a estar por Mm. encima. Pero cuando el Espíritu Santo controla ese temperamento, esa persona puede tener bajo el control de Dios las reacciones que nacen en lo profundo de su corazón, no porque el temperamento es lo que está aquí adentro. Te hace, te hace explotar algunas veces de pasión, y cuando somos así, los que somos más impetuosos y más irreverentes por el temperamento, el Espíritu Santo nos ayuda a controlarlo y a moderarlo. Entonces ahí también, fíjate como cuando el Espíritu Santo va moderando el temperamento, al mismo tiempo va moderando el carácter, va Ujú. modelando el carácter a la imagen de Cristo. Entonces ese discipulado del Espíritu Santo nos transforma. Adelante, hermano, dale. Y viceversa también. Si es Ajá. alguien melancólico, Ujú. eh, también Dios te va regulando el temperamento, es Claro. regulación. Pero el Sí. temperamento es algo que va a estar ahí, de por vida. Ujú. Sí. Es verdad. Es verdad. Es súper importante, ¿no? Y bueno, aquí hay un comentario de Adriana Ramos. Dice, así es, transformados por su espíritu. Claro, necesitamos ser transformados por su espíritu. Si no hay transformación, es difícil que podamos nosotros tener el carácter que Cristo quiere que tengamos. Entonces, sí, es súper importante todo esto. Ya estamos casi llegando al final, ¿no? Quedan Uh, poquitos minutos. rapidito. Rapidito se nos fue el tiempo, pero no sé si querés cerrar con algunas palabras referente al tema. Sí, que, ¿qué es lo que transmitimos nosotros cuando enseñamos la Biblia? En nuestro Ajá. estudio de vida de un discípulo, de lo que hacemos. Mm, Eh, ¿cuál es la idea? ¿Es transmitir información? ¿Solo informamos a la gente sobre la vida de Jesús, sobre las verdades? ¿O tienen carácter formativo? mm, Valga la redundancia, tienen carácter formativo para formar el carácter. ujú, Entonces, eh, creo que a veces podemos errar porque no vemos el propósito del cristianismo. O sea, tiene que ver todo tiene que ver con el carácter de Jesús. ujú, Lo que pensábamos antes de empezar en Romanos 8, 28, 29, que Dios desde el principio los destinó a tener la imagen de su Hijo, a ser como ujú, Jesús. Entonces, creo que es importante que entendamos el valor de desarrollar, de crecer en nuestra relación con Dios para crecer en el carácter de Cristo. ajá, Porque eso tiene que ver todo con la espiritualidad, tiene que ver con la formación de iglesias sanas, tiene que ver con ujú, formación de familias sanas, tiene que ver con la formación de una sociedad sana. ajá, Entonces, podemos ser un movimiento increíblemente grande, exitoso, pero que no estamos formándonos a la imagen de Cristo, que nuestros miembros nos están formando a la imagen de Cristo. Solamente estoy diciendo. ujú, Entonces, claro. el punto es, no, ¿cómo medimos el éxito? ¿Cuál es el éxito en nosotros? Mm, Eh, Personas en los que se esté formando el corazón de Jesús. Cuando yo ujú, conozco a alguien, busco, y mi propósito, mi meta es transferirle a él, mira, esto es, y formando convicciones del corazón de mm, Jesús, compartiéndole mi vida, como Dios me ha ido formando a mí, mis experiencias, mis derrotas, todo eso ujú, nos ha ido formando. O es solamente transmitir información para claro. convencer a la gente que vaya, se reúne en la iglesia, el domingo, cante un corito. O sea, si es por eso, podemos tener multitud de personas reuniéndose con nosotros, pero se Mm, está formando Cristo, lo que decía Pablo a los Gálatas. Oh, hijito, decía, por ustedes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Dice, mm, wow, habían pasado años y no.
no tenían el carácter de Cristo. Cristo no se estaba formando en ellos. Entonces, ¿cuál es la meta de mi cristianismo para mi vida y para la vida de los demás? Amén. Es cierto. Es verdad. Bueno, déjame leer un último comentario. Dice aquí Eduardo Caneo, la mejor forma de mostrar una transformación es mostrar amor y responsabilidad en los negocios del Señor. Amén. Muchas gracias por tu comentario, hermano. Bueno, resumiendo un poquitito, ¿no? El carácter no es la personalidad ni es el temperamento. El carácter, déjame leer lo que dice Víctor. Yo creo que lo más importante es tener cada día una relación con Dios para ser un poquito como Jesús. Amén, buenísimo, genial. Eso Pasito es a paso. un poquito más Sí. como Jesús, es cierto. Muy bueno. Lo que dice Víctor es muy bueno. Entonces, a modo de resumen, carácter no es temperamento ni personalidad, pero el temperamento y el carácter forman la personalidad. Ahora, el carácter es algo que se va desarrollando en el tiempo y se desarrolla en base a todas las influencias que están a nuestro alrededor. Desde que nacemos ya empezamos a formar carácter. Ahora, en la iglesia, como tú hablabas también recién, la iglesia es formativa de carácter, ¿no? La iglesia tiene la misión de formar el carácter por medio de la enseñanza de la palabra. Efesios 4 habla de eso. ¿Cuál es el Claro, propósito de toda la empresa de la iglesia? exacto, con los roles y el trabajo de todo el equipo de la iglesia. Entonces, la idea de la iglesia es ser formativa, desarrollar el carácter del ser humano, pero todo por medio de la enseñanza, de la influencia, de la edificación de los cristianos. Entonces, es tan importante considerarlo porque de esa manera un cristiano que se ha convertido recién, una persona que se ha convertido al cristianismo, que ha sido transformada, se encuentra en una posición en una posición nueva, en alguien que es un bebé espiritual. Un bebé espiritual sigue teniendo muchas cosas del carácter anterior. Eso Es es un bebé. imposible que se Es un transforme en bebé. un bebé. Un bebé está aprendiendo, no sabe hablar, no sabe comer, no sabe nada, entonces está recién aprendiendo. Se cae Pero a a cada medida que rato vamos... si es que camina. ¿Ah? Te digo, se cae a cada rato si es que camina. Claro, hace Tiene todo que eso, así aprender a somos los bebés, caminar. así son los ¿Sí? bebés. Claro, entonces va pasando por un proceso, de una posición a otra, ¿no? De bebé a niño espiritual, de niño a joven, de joven a adulto, básicamente. Y ahí ya podemos considerar cómo alguien ha pasado un proceso de transformación para que su mal carácter, su carácter deformado producto del pecado y la influencia del mundo, va pasando por un proceso de desarrollo a medida que está más con Cristo, a medida que el Espíritu Santo le influencia, a medida que la iglesia le influencia. Por eso es tan importante la iglesia, ¿eh? Y quizás es un tema para discusión para más adelante, pero la iglesia donde estamos es tan importante, porque si la iglesia donde estamos nos influencia para tener un mejor carácter, estamos bien, pero si nos influencia para tener un carácter igual que el que teníamos antes, donde no se nos ayuda en nada, entonces estamos en el lugar equivocado. Tenemos que hacer todo lo posible porque la iglesia crezca, la iglesia se desarrolle, o podamos estar en la iglesia donde se nos enseña lo correcto. Así que es importante considerar todo lo que enseña esto que hemos estado hablando. Ahora, el propósito es tener el carácter de Cristo, a modo de resumen, ¿no? El propósito es tener el carácter de Cristo porque desde Génesis 1 se nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza, y eso refleja el carácter. Ahí se desvirtuó, todos sabemos lo que pasó, pero de ahí se refleja todo lo que es el ser humano, llegar a ser como Jesús. Hay un comentario que nos hacen aquí, quiero leerlo. Dice Adriana Ramos, sería interesante preguntarle a los demás cómo se sienten con nosotros, qué es lo que transmitimos. Eh, claro, ¿no? Sería interesante hablar de, bueno, si entiendo la pregunta, se refiere a cómo los demás que están a nuestro alrededor se sienten Hacer un con nosotros y lo ejercicio. que transmitimos. Claro, hacer un Hacer un ejercicio, ejercicio. una evaluación, ¿no? Un examinar. Claro, es súper bueno porque de hecho yo lo hago con mi familia, lo he hecho varias veces con mi familia y también con algunos líderes para que hablen de mí acerca de esos cambios. Muy bueno lo que tú dices. También necesitamos la ayuda de otros y ser abiertos con nuestra vida. Claro, eso es fundamental, ¿no, David? Sí. David y yo tenemos una amistad de muchos años y entre nosotros hay apertura total. O sea, somos capaces de hablar de las cosas más oscuras que podamos pensar. Y es tan importante porque con ese tipo de amistad transforma nuestro carácter ¿Sí? y nos permite confiar y desarrollar. Y también Claudia nos dice, ¿podríamos listar acá los aspectos del carácter de Jesús que se van desarrollando en nosotros? Está preguntando ella si podríamos listar en el chat, por ejemplo,
eh, los aspectos del carácter de Jesús que se van desarrollando en nosotros. Bueno, es harto, ¿no? Porque en realidad Puedo dar podemos ir... puedo Sí, dar sí, una cita básica como de 5 escrituras, dale, puntos del carácter de Jesús que podríamos, es mucho más, porque es toda una vida, pero claro. mira, Sí, Mateo 11, 28 y 29. Jesús dijo, ah, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús dijo, oye, aprendan de mi humildad de corazón. Y esto refleja un carácter. Este es el comienzo de una relación con Cristo. Si yo no soy humilde, no me dejo moldear. ajá, Primera de Pedro 1:15, cuando Pedro dice, ustedes los cristianos tienen que ser imitadores de Dios, porque Dios dice, sed santos porque yo soy santo. O sea, tenemos que aprender ujú, a ser santos como Dios, como Jesús. ajá, Juan 13, verso 14, el servicio, después de darles un ejemplo de servicio, dijo, mire, ujú, les he dejado un ejemplo para que como yo lo he hecho, también ustedes hagan. ajá, Área que tenemos que crecer. ajá, Perdonar como Jesús, Colosenses 3:13. Así como ujú, Cristo los perdonó, ustedes también perdonen a otros. ¿Estoy creciendo en eso, en el perdón de Dios? ¿O soy ajá, manteniendo? Yo en lo personal, mi naturaleza está rencorosa, pero gracias a ujú, Dios sí he dado pasitos de perdonar. ajá, Amar como Jesús, Juan 13, verso 34. Y este es mi mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Pero la ujú, novedad es que se amen los unos a los otros. Antes había el mandamiento, pero no hubo un carácter perfecto que lo reflejara. El exacto. mandamiento nuevo era, ámense unos a los otros como yo los he amado a ustedes, con un carácter Ujú, de ejemplo. Cristo es exacto. el ejemplo del carácter Ujú, perfecto de Dios, el ejemplo que Dios quiere que yo sea. exacto. Y yo agregaría a esa lista también, por ejemplo, las bienaventuranzas. Las No, bienaventuranzas sí, hablan del carácter carácter, transformado carácter gracias de al los discípulos. arrepentimiento y al trabajo del Espíritu Santo. Sí, Hablan. Las bienaventuranzas especialmente, porque todo lo que viene después de las bienaventuranzas es el reflejo del de actuar del aplicar, Espíritu Santo, toda la de aplicación, vivir, ¿no? claro, Exacto. Y para agregar una más, pues solamente agregaría 1 Corintios 13 que habla del amor, porque el amor. cuando uno ve esas palabritas del amor, pues se va reflejando el carácter de una persona. Pero bueno, excelente tiempo, se nos pasa la hora y dan ganas de seguir hablando y compartir con todos los que están conectándose. Quiero desde aquí darte gracias, mi hermano querido, por todo tu tiempo también y por A conectarte con ti, nosotros sí, cada gracias a lunes. ti. Entonces, todos quedan invitados para el siguiente lunes. Dios primero, estaremos conectándonos a través de Facebook también para compartir con todos ustedes. Si quieren, sí, ahí está también Claudia está compartiendo algunas cosas que son, claro, que tienen que ver con estas escrituras, ¿no? Humildad, santificación, servicio, perdón, amar incondicionalmente, bienaventuranzas. Sí, todo eso creo yo que resume, bueno, Es no muy sé si potente eso. resume, porque en realidad es Es imposible mucho más, resumir claro, es mucho todo, más siempre. todo, pero ahí hay pistas. Entonces, cualquier cosa de la que quieran que charlemos, háblenos por medio del chat para empezar a prepararnos con David y podamos tener una buena conversación también con todos los que se conectan. Un abrazo grande, gracias. Cuál sería el próximo tema? A ver qué dicen los seguidores, porque a mí se me ocurren muchos temas, pero de pronto, de qué quisieran conversar? Eh, Tal vez nos pueden poner en el chat ahí qué es lo que les gustaría Uh -huh. conversar o de qué quisieran que conversáramos la próxima semana y ya nos vamos preparando. Mientras lo ponen, nos despedimos y si no hay nada ahí ya planteamos algún tema nosotros para poder conversar Ya, el próximo lunes porque tenemos muchas cosas de qué hablar. hay mucho, mucho. Sí, hay mucho tema. Muchos temas. Un abrazo, mi hermano, cuídate harto. Te Ya, quiero mucho. un Gracias a todos los abrazo que se grande, conectaron. igual. Saludos por casa. Chao, Que chao. estén bien. Un saludo a todos también los que están. Abrazos.